con la presentación de María José Acosta Campos. Adelante, María José. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es María José Acosta Campos y el título de mi anteproyecto es Relación de los parámetros ambientales con el crecimiento, ciclo gonadal y contenido bioquímico de la almeja Venus lisa, Chionista fructifraga, cultivada en Bahía del Colorado, Ahome, Sinaloa. Mi comité tutorial está conformado por mis directores, el doctor Andrés Martín Góngora Gómez y el doctor Manuel García Ulloa Gómez, y mis asesores, la doctora Laura Gabriela Espinosa Alonso, el doctor Herbie Rodríguez González y el doctor Tomás Enrique Isol. A manera de introducción, tenemos que desde la década de los 70, la acuacultura ha sido una de las actividades de creciente importancia en México y en el mundo. Esto derivado de la sobreexplotación que han sufrido las especies acuícolas en bancos naturales. Lo mencionado anteriormente conlleva la carencia de recursos bióticos consumibles para la población, por lo que esta actividad productora tiene como principal objetivo brindar el dominio de su tecnología, el cual incluye el manejo de todas las etapas de desarrollo de las especies, que va desde la producción, engorde y comercialización del producto. Esta actividad también ha presentado una tasa de crecimiento global del 11% por año en la última década y se proyecta que para el año 2030 se estará produciendo aproximadamente el 54% del alimento de origen marino. De este 54%, el 50% pertenece a los peces, seguido en el segundo lugar por moluscos con 23% y en tercer lugar las macroalgas con 21%. México tiene una enorme extensión territorial que abarca 1.964.375 kilómetros cuadrados, incluyendo océanos. Cuenta con una superficie continental de 1.959.248 kilómetros cuadrados. Ostenta gran variedad de sistemas costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales, representado por 12.500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros. Y la extensión de sus litorales se encuentra con 629.925 hectáreas para el litoral del Pacífico y 647.979 hectáreas para el litoral del Golfo de México y el Mar Caribe. Esto le confiere a México un gran potencial pesquero y acuícola. La familia Veneridae es una de las mayores familias y posiblemente la más difundida. Esta es de distribución mundial y cuenta con más de 400 especies, las cuales habitan en fondos sedimentarios, donde son importantes componentes de comunidades bentónicas. La almeja Venus lisa, Chionista fructifraga, es un molusco bivalvo de importancia comercial en el noroeste de México. Normalmente se encuentra como residente bentónico desde la zona intermareal hasta profundidades de 25 metros en bahías y lagunas costeras, distribuida desde el sur de California, Estados Unidos, en la costa del Pacífico de la península de Baja California y en el Golfo de California. Esta almeja vive en sustratos lodosos y arenosos, enterrada entre los 10 y los 15 centímetros de la capa superficial del sedimento. Tiene una distribución agregada y sus densidades fluctúan de 2 a 21 individuos por metro cuadrado. Los sitios de producción de esta almeja se ubican en las lagunas El Sargento, Santa Rosa, El Soldado y La Cruz, Baja California, México, las cuales se encuentran en el Golfo de California y aquí son extraídas y vendidas en mercados locales y regionales. El sitio de producción más importante se encuentra en Bahía San Jorge, Sonora, México, la cual cuenta con aguas certificadas y esto le permite exportar a los Estados Unidos de América. Esta bahía es manejada por la cooperativa San Jorge y las almejas son cosechadas en esta área para primeramente ser enviadas a Baja California, Ensenada, y aquí se limpian y seleccionan por tamaños. Finalmente son distribuidas por carretera hacia Estados Unidos. Cabe destacar que esta cooperativa tiene una producción anual de 450 toneladas por año y ha exportado desde el año 2007. Como antecedentes, la reproducción en bivalvos representa un proceso fisiológico que está moderado por factores externos, como variables ambientales, alimento, etcétera, e internos como edad, sexo, metabolismo, entre otros. Por ejemplo, Fernández Reyes y colaboradores en 2007 evaluaron el efecto de la temperatura en la dinámica de los componentes bioquímicos y las clases de lípidos en la almeja Rhoditapes filicinarum,
con énfasis en su desarrollo sexual y equilibrio energético. Concluyeron que a bajas temperaturas el desarrollo gonadal es lento y las reservas de energía se acumulan en forma de carbohidratos, mientras que a temperaturas altas el desarrollo gonadal es rápido y completo, se consumen los carbohidratos y se acumulan los lípidos. Específicamente con Kionista fructifraga, Rubio Sandoval en 2011 estudió el crecimiento y supervivencia de esta especie en cajas osteófilas y sistemas de parques o corral en el estero La Pitaya, Guasave, Sinaloa. Sus resultados indicaron que el método de cajas osteófilas durante los primeros meses de engorda fue poco favorable para el crecimiento de esta especie y que es necesario realizar una segunda fase de cultivo en el sistema de parques. Por su parte, Castillo Durán y colaboradores en 2013 investigaron el ciclo gametogénico de una población silvestre de Kionista fructifraga en el noroeste de México. Concluyeron que la almeja presentó un ciclo gametogénico semianual, liberó constante gametos al medio y presentó los principales desove en los periodos más cálidos con temperaturas mayores a 28 grados centígrados. Años más tarde, Castillo Durán y colaboradores en 2016 produjeron larvas de Kionista fructifraga en laboratorio, las cuales, siendo ya juveniles, fueron sembradas en bandejas o canastas flotantes durante 9 meses. Ellos concluyeron que los desoves se pueden producir en incubadora y que el cultivo se puede mantener en canastas hasta alcanzar su talla comercial. Chávez Villalba y colaboradores en 2019 estudiaron el índice de condición de la almeja Kionista fructifraga en 3 grupos de tallas, pequeñas, medianas y grandes. Estas fueron cosechadas durante un año de una pesquería comercial en Sonora, México. Realizaron toma de parámetros mensualmente en el sitio de muestreo y concluyeron que la temperatura fue el factor que más afectó el índice de condición, y esto fue detectado durante el periodo correspondiente a la reproducción y al almacenamiento de nutrientes. Recientemente, Chávez Villalba y colaboradores en 2019 sembraron juveniles de Kionista fructifraga producidos en laboratorio, con la finalidad de describir su crecimiento en un cultivo en suspensión durante un año. Los resultados indican que la especie crece bien en el cultivo, pero que es necesario realizar más estudios para determinar el tiempo que tarda en alcanzar la talla comercial. Como justificación, la acuacultura es una herramienta técnica que nos proporciona la aplicación de métodos para evaluar y promover la reproducción de bivalvos y así permitir su conservación y repoblación, contribuyendo de igual forma a la sustentabilidad de las poblaciones naturales y a la producción comercial. Cabe mencionar que en la actualidad en el estado de Sinaloa existe muy poca investigación acerca del cultivo de las almejas, y es por esta razón que es importante considerar el estudio de esta especie, ya que la almeja Venus lisa Kionista fructifraga es un recurso de alto valor comercial y potencial económico. Sin embargo, la investigación publicada para esta especie es escasa y específicamente nula respecto a la relación de los parámetros ambientales con su crecimiento, reproducción y acumulación corporal de reservas nutritivas, por lo que el presente trabajo representaría el primer informe que compilará dichos temas para esta especie cultivada en una zona del estado de Sinaloa. La hipótesis de este anteproyecto es que la almeja Venus lisa Kionista fructifraga presentará un crecimiento y flujo de nutrientes relacionado a los parámetros ambientales que favorecerán la presencia de las fases reproductivas durante un ciclo de cultivo comercial en una zona intermareal del norte de Sinaloa, México. El objetivo general es evaluar la relación de los parámetros ambientales con el crecimiento, condición fisiológica, ciclo gonadal y contenido bioquímico de la almeja Venus lisa Kionista fructifraga, cultivada en Bahía del Colorado, Ahome, Sinaloa, durante un ciclo de producción. Como objetivos específicos, el primero será determinar los parámetros ambientales, que son temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, profundidad, transparencia, clorofila A, sólidos suspendidos totales, materia orgánica particulada y materia inorgánica particulada. El segundo será estimar las relaciones morfométricas, que son peso corporal, altura, longitud y ancho de la concha, y los parámetros biológicos reproductivos, las tasas de crecimiento, supervivencia e índice de condición fisiológica de Kionista fructifraga. El tercero será diferenciar las fases de desarrollo gonadal y establecer la proporción sexual, número y diámetro de los ovocitos y talla de primera madurez de la almeja Venus lisa Kionista fructifraga durante un ciclo de producción en Sinaloa. Y el cuarto será correlacionar los parámetros ambientales con el crecimiento, ciclo gametogénico y la variación en el contenido bioquímico de la almeja Venus lisa Kionista fructifraga en un ciclo de producción.
Como materiales y métodos, el área de estudio se realizó en México, en el estado de Sinaloa, municipio de Ahome, en Bahía del Colorado, con las coordenadas que se muestran en la imagen. Como generalidades del cultivo, las semillas serán obtenidas del laboratorio de Seafarmer. Al llegar al área de cultivo se aclimatarán y se colocarán en bastidores donde permanecerán durante 3 meses. El mantenimiento de estas se realizará cada 3 o 4 semanas con ayuda de motobombas y cepillos plásticos para desprender lodo acumulado y organismos epibiontes. Posterior a los 3 meses, se colocarán en una cribadora de acero inoxidable, la cual cuenta con 3 camas seleccionadoras de tamaño, que son grandes, mayores a 9 milímetros, medianas entre 9 y 6 milímetros, y chicas entre 6 y 3 milímetros. Las almejas, que son mayores a 9 milímetros, serán sembradas en el sistema de parcelas con ayuda de un tractor y una tolva con eje de soporte, que abrirá los surcos y a su vez se encargará de depositar las almejas, desenrollar y enterrar la malla protectora. Mensualmente se colectarán 30 organismos de Quionista fructifraga de manera manual. Las almejas se limpiarán con cepillos plásticos para quitar la materia orgánica y desprender fauna epibionte. Y finalmente serán colocadas en una hielera con agua de mar para su traslado al laboratorio de malacología del IPN CEDIR Unidad Sinaloa. Los parámetros biométricos se tomarán con ayuda de un vernier digital, se tomará longitud, altura y ancho, y el peso se tomará con ayuda de una balanza granate. Las variables físicas y químicas del agua se registrarán mensualmente in situ. Temperatura y oxígeno disuelto con un oxímetro. Salinidad se medirá con ayuda de un refractómetro de precisión. El pH se determinará con un potenciómetro. Profundidad de transparencia con un disco de Secchi y la temperatura ambiental con un termómetro. De manera mensual se recolectarán muestras de agua en frascos PPP translúcidos para determinar sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada con las técnicas estándares de AFA establecidas en el 95. Y también se tomarán muestras de agua en frascos HDPE ámbar para determinar la clorofila A. Las muestras se colocarán en una hielera y serán transportadas al laboratorio de malacología para su posterior análisis. La concentración de clorofila A se determinará con ayuda de la filtración del agua con filtros de fibra de vidrio Wachmann, los cuales se congelarán a menos 20 grados centígrados hasta realizar la extracción del pigmento con acetona al 90%, durante 24 horas. Esto según lo establecido por Strickland y Parson en el 72. Y los cálculos de clorofila A se realizarán de acuerdo con las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey en el 75. Para el análisis histológico, se colectará otro grupo de 30 almejas para observar el tamaño, color y posición de las gónadas en la cavidad visceral. Se realizará la fijación de la gónada con solución Davidson y se almacenarán en el alcohol el 70%. Para la deshidratación, se diseccionarán las muestras para obtener los cortes del tejido gonadal y posteriormente los cortes serán colocados en unicassettes. Para la cloración y deshidratación, los cassettes se depositarán en un carrusel deshidratador de tejidos y las inmersiones de los tejidos se realizarán aumentando el grado de alcohol. Finalmente se llevará a cabo la inmersión de los tejidos en gilol para poder ser embebidos en parafina líquida. Los tejidos se retirarán de las canastillas y se colocarán en un molde a una temperatura de 64 grados centígrados para comenzar el proceso con ayuda de un embebedor. En la obtención de los cortes y tinción, se realizarán cortes de 4 micrómetros de espesor con ayuda de un microtomo. Posteriormente serán colocados en un portaobjetos para llevarlos al proceso de incubación en un horno durante 24 horas a 60 grados centígrados y finalmente teñirlos con hematoxilina y ocinafloxina, esto según la metodología de Humansson establecida en el 79. Para el análisis reproductivo, este proceso será caracterizado cualitativa y cuantitativamente y se obtendrá la relación hembra-macho mensual y total. Para el método cualitativo, las muestras se analizarán utilizando un microscopio, observando las gónadas a 10X y 40X. Se describirán las fases de desarrollo gonadal de la especie por mes, al igual que la predominancia de los estadios de maduración y su respectiva abundancia.
Se registrará la predominancia de los ovocitos correspondientes a los diversos estados de madurez gonadal. Además, se documentará el nivel de madurez gonádica del organismo con respecto a cada muestreo. Se llevará un registro fotográfico para el método cuantitativo se realizará la medición de 50 ovocitos por cada hembra y cada etapa. Se utilizará un software Imagine Pro Plus en 4 campos al azar de las fotografías. Se determinarán los diámetros de las distintas estructuras y etapas de maduración y se establecerá una escala reproductiva basada en los diámetros de los ovocitos. Para la proporción sexual, esta se determinará por medio de la observación microscópica del tejido gonadal y se utilizará la fórmula plasmada en la lámina. Para el índice gonadal, se establecerán diferentes categorías al grado de desarrollo gonádico. Se utilizarán el número 0 para organismos indiferenciados sin posdesove, el número 1 para almejas en desarrollo, el 2 para organismos en desove, y 3 para los individuos maduros. El índice de condición fisiológica, el índice de la gónada se obtendrá de acuerdo a la fórmula establecida por Effernan y colaboradores en el 89. Para el índice de condición fisiológica, este se obtendrá con la fórmula establecida por Chávez Villalba y colaboradores en 2008. Para la talla de primera madurez, esta se establecerá cuando el 50% de los organismos se encuentren activos sexualmente, es decir, en estadios de desarrollo, madurez, desove y posdesove. Se obtendrá la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada por intervalos de longitud, y esta se ajustará a un modelo logístico en base a la metodología establecida por Macello y De Feo en el 86. Para la evaluación de los nutrientes corporales, este se realizará por medio del análisis de la composición bioquímica de proteínas, carbohidratos y triglicéridos de 4 tejidos distintos de la almeja, que son gónada, digestivo, manto y branquia. Esto para identificar su flujo hacia la gónada y además mediante el uso del índice de condición, el cual nos va a permitir estimar o predecir la condición física de quien está fructífero. Para este análisis, se utilizarán curvas de calibración de los estándares correspondientes para calcular cada constituyente bioquímico. En el procesamiento de las muestras, los tejidos serán previamente liofilizados y almacenados a menos 20 grados centígrados. Se tomarán muestras de 0.2 gramos para ser hidratadas durante 24 horas con 1 mililitro de solución salina fría a 35 partes por mil. Las técnicas serán aplicadas a cada tejido y las concentraciones de cada componente bioquímico se calculará a partir de las curvas de calibración de los estándares respectivos. Para la obtención de proteínas, se utilizará suero de albúmina y el método de Bradford, establecido en el 76. Para carbohidratos, se utilizará una solución dextrosa y el método de Roe, establecido en 1955. Para los triglicéridos, se utilizará una solución reactiva y el kit comercial GPO-PAP Randox, y la fórmula aplicada para proteínas, carbohidratos y triglicéridos será la establecida por Mercier y colaboradores en 2006. En cuanto al análisis estadístico, la normalidad y homoscedasticiidad de los datos será confirmada con las pruebas de Lilliefors y Bartlett respectivamente. Se compararán las medias de las estimaciones biométricas, fases de desarrollo gonadal y diámetros de ovocitos para determinar las diferencias mensuales para cada parámetro. Se practicarán correlaciones entre las fases de desarrollo gonadal, contenido bioquímico y los parámetros físicos y químicos del agua. Finalmente, la diferencia en la proporción sexual de cada mes será examinada usando la prueba de chi cuadrada, y todas las pruebas serán realizadas a un nivel de significancia de 0.05 con el programa StatGraphics Centurion para Windows. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente me encuentro realizando mi primer seminario. Gracias. Ok, muchas gracias, María José. Justo a tiempo. Pasamos a la sesión de preguntas. Iniciamos con los estudiantes, por favor. Si alguien va a preguntar, puede levantar su mano.
Si no, yo tengo aquí una lista, no hay voluntarios. Ok, entonces vamos a empezar por los más viejos. A ver, Jesús Saúl López Rocha. ¿No está? Ok, entonces, Gabriel Eduardo. Sí me encuentro aquí, tenía problemas con el micrófono. Ah, ¿eres Saúl? Escucha, sí, soy Ok, Saúl. adelante, Saúl. Muy bonita presentación, María José. Oye, me quedó una duda. Dime. Mm, Después mencionas que vas a hacer una extracción de 30 muestras y posteriormente trasladarlas al CIDIR. Una vez que hagas ese traslado y pues hagas todos los análisis correspondientes, ahí va a terminar el proceso. Ya no va a tener nada que ver de allá donde la sacaste. Eh, pues, bueno, como lo mencioné, el muestreo se va a realizar mensualmente y se van a tomar parámetros físico-químicos. Aquí, bueno, la correlación que vamos a tener con el área de cultivo, pues va a ser básicamente cómo se están desarrollando las almejas y cuáles son los parámetros que influyen en esta. Y pues todo el procesamiento de laboratorio pues, se va a realizar aquí en CIDER. Ya veo, ya veo. Entonces, todas las muestras que te traigas al CIDIR ya no vuelven a allá donde tienes pues el total. No, son sacrificadas para poder realizarle los procesos adecuados. Perfecto. Es todo. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de John Stella. Buenos días, felicidades por su presentación. Muchas Mi gracias. pregunta tiene que ver son 15 meses como el tiempo de cultivo que tiene pensado, ¿no? Para todos los organismos, aunque va a estar procesando muestras cada mes de esos grupos. Pero todos van a tener como la fecha de cosecha o de que empieza el proceso de crecimiento, igual, no va a empezar como en tandas diferentes grupos en diferentes meses, ¿no? No, eh, todas son puestas en cultivo en la misma fecha y los muestreos pues son regularizados tratando de que sean las fechas, las mismas fechas para cada mes para tener un crecimiento constante. Ok, sí, pues mi comentario como pregunta sería, nada más pues va a estar recolectando todos los valores de los nutrientes o pues factores abióticos. No sé si con eso, con comparar aún como la tasa de crecimiento y de desarrollo durante todos esos meses, se puede perder quizás algo de cómo en cierta etapa de la vida del organismo es tan limitado por unos nutrientes y si como empezarías unos organismos en otras fechas del año, podría dar una mejor idea de como el momento de cosecha ideal, porque si es como un tramo de tiempo tan largo, quizás todos los organismos van a llegar pues están en las mismas condiciones todo el tiempo y quizás van a llegar más o menos a los mismos tamaños o distribuido más o menos normal, pero quizás pasa a perder como el valor o la distinción de pues crecieron muy rápido en esta etapa, pero puede ser que como un organismo sembrado de pequeño en cierta parte del año que
crece mucho más rápido a otra etapa de su vida por las condiciones en ese momento. No sé si es algo relevante o no, pues ustedes sabrán como por la biología de los organismos si importa eso, pero nomás quería comentarlo. Muchas gracias. Sí, de hecho, todo lo que mencionas se va a realizar y las almejas son sembradas en cierta época del año por la presencia de nutrientes, bueno, de factores en general que ayudan al crecimiento de la especie. Se va a tomar en cuenta todo lo que todo lo que nos mencionaste para poder, bueno, básicamente este proyecto es en conjunto con el laboratorio de Seafarmer y lo que buscamos es llegar a un dato concreto de cuándo se pueden colectar o cultivar, perdón, los organismos sin que se afecte el índice de condición o que el organismo se encuentre delgado o con la concha débil. Gracias. Suerte. A ti. Muy bien, tenemos una pregunta de Moisés Sánchez. Adelante, Moisés. Sí, no estoy seguro si no lo hubiera diapositiva. Te quería preguntar nomás por la densidad del cultivo. No estoy seguro, me quedó la duda. Sí, bueno, en el sistema de bastidores son aproximadamente 4,000 semillas por bastidor. Este tiene una división, o sea, son 2 partes en bastidor y son 2,000 semillas por partes. Y en cuanto a la parcela, la densidad promedio es de 450 individuos por metro lineal, con un total de aproximadamente 70,000 semillas por parcela. Ok, sería todo. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Si algún profesor quiere hacer alguna pregunta, adelante. Arturo Fierro, adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi duda es respecto a tus análisis bioquímicos. No mencionas tú en tus antecedentes o tu protocolo, perdón, en tu bibliografía, o cómo le puedes decir. Bueno, el caso es que tu metodología para la bioquímico, creo que escuché que dijiste que va a ser en tejido, no en hemolinfa. Así es. Pues tu objetivo es ver los nutrientes de tu contenido de nutrientes de tus almejas, ¿o qué son estas? Ajá, sí, son almejas. Por ejemplo, mi duda, por ejemplo, no sé si tú sepas, ¿cuál es el objetivo de saber el contenido de carbohidratos? Porque como no mencionas tú en tu bibliografía. Bueno, el objetivo principal de este proceso bioquímico sería conocer básicamente si el organismo está adquiriendo nutrientes necesarios para su crecimiento. Okay. Como tal, la importancia, la verdad, se la debo, pero la investigaré para el próximo seminario. Ok. La otra duda. Dices tú que en caso de va a ser tu muestra de tejido, Bradford lo vas a hacer en tejido. Bradford, pues se hace en hemolinfa, o sangre. Es donde también me surgió la duda. Sí se va a realizar en tejido. Porque Bradford, no sé si sepas la literatura que hayas encontrado, se hace en hemolinfa o en sangre. Entonces, como es tejido sólido, entonces no va a estar biodisponible. O sea, la proteína, la que hace Bradford es proteína total. Ajá. Por eso me surge la duda, porque tu tejido tiene que estar, pues, prácticamente líquido para que lo puedas cuantificar. Es lo que me surge la duda. Chécate la metodología porque para poder hacerlo en tejido, tendrías que hacer un proceso previo. Y pues si no lo tienes ese proceso, no vas a poder cuantificar realmente la proteína total. Ok, doctor, muy bien, lo checaré, pero pues bueno, tengo entendido que las muestras van a ser hidratadas y van a ser, no sé si sea el término correcto, como maceradas.
Sí, sí. para extraer pues algo de los tejidos. Pero claro, buscaré mejor la metodología. De acuerdo. Gracias. 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 Correcto. Sí, se nos acabó ya el tiempo, ¿no? De las preguntas. Entonces le agradecemos a María José